Ahorita pongo la presentación. Buenos días. Denme 2 segunditos. Docencia. Ok, perfecto. Entonces nos habíamos quedado en el tema de la resiliencia. No se ve todavía la presentación, pero Sí, vuelve, ahorita. sal, Ahí vuelve. está. Sí, Ahora sí, ahora sí. perfecto, ¿verdad? Entonces, lo que es importante, chicos y chicas, es conectar la resiliencia a la diversidad, ¿verdad? ¿Cómo va a influir la diversidad en la capacidad de los ecosistemas para poder justamente persistir ante cambios, que es, ya vamos a ver la definición de resiliencia. Entonces, algo bien importante a entender es que actualmente vivimos en lo que muchos científicos y científicas hablan del antropoceno. Estamos en una época que le pusieron antropoceno porque prácticamente el motor de cambio principal del planeta tiene que ver con las actividades humanas. Es una fuerza dominante en el planeta y esto se debe al alto crecimiento poblacional, de transporte. Acá tenemos la población urbana también. Vemos también cómo el transporte ha aumentado, cómo ha aumentado el turismo, ¿verdad? En las telecomunicaciones. En paralelo, pues al aumentar la población, pues se está usando más energía, ¿verdad? Energía, represas, fertilizantes. Entonces tenemos todos estos aumentos y si ustedes se fijan, la gran aceleración que le llaman empieza después de la Segunda Guerra Mundial, posguerra, y es un crecimiento exponencial. Entonces, este tipo de actividades humanas están influenciando directamente en el sistema ecológico terrestre, en el sistema ambiental. Entonces, aquí vemos cómo en el caso de lo que estamos estudiando ahorita en la clase, que es los sistemas marinos, se ven expuestos a una serie de estresores, le llamamos, como variables que están forzando el sistema y lo están estresando, así como nosotros nos estresamos, de manera simultánea. Y entonces va a incluir, por ejemplo, el aumento de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, que también aumentan exponencialmente de forma paralela después de los 50. También tenemos problemas como la acidificación de los océanos, los cambios de uso de suelo, que son súper importantes, cómo han cambiado el uso de tierras se han domesticado, la biosfera terrestre, ¿verdad? Las selvas, las junglas se han degradado, se ha perdido en los bosques tropicales y lo que estamos viendo entonces son contaminación costera, ya sea por nutrientes como el nitrógeno, ha aumentado muchísimo el nitrógeno, y también aumento en la acuacultura y en la captura de peces por todo este incremento de actividades humanas. Entonces, esto es importante entenderlo desde el acercamiento de resiliencia porque esta es la época en la que estamos viviendo y porque es importante justamente entender este concepto que es muy bonito, que es la capacidad de un sistema que tiene de persistir ante cambios y a pesar de que hayan cambios, mantener esencialmente su estructura, sus funciones y todas las relaciones que se dan dentro del sistema que se llaman retroalimentaciones. Entonces, aquí les enseño, por ejemplo, el caso de los arrecifes coralinos, que es el sistema que conozco un poquito mejor, como por ejemplo en una situación donde, déjenme mover un poquito la franja donde están las cámaras, en una situación donde, por ejemplo, el sistema tiene pocos estresores, es decir, no hay tantos estresores locales como la sobrepesca o el aporte de nutrientes o contaminación. Y tampoco todo este tema de estresores globales relacionado, ¿verdad?, al carbono, a la carbonización del planeta. Pues si nosotros, por ejemplo, no tenemos tantos estresores, el sistema está en una dominancia de corales duros, pero una vez que vamos poniendo más estresores, estamos empujando el sistema hacia una zona que se llama la zona de umbral, donde si pasamos esa zona, puede ser que el sistema cambie y se pierda la resiliencia y se reestructure el sistema hacia un sistema diferente donde ya no hay la misma, por así decir, la estructura, funciones y retroalimentaciones. Entonces, la resiliencia es quedarse
persistir, ¿verdad?, ante cambios en un sistema deseado, como el sistema, por ejemplo, donde dominan los corales duros. ¿Y por qué deseamos un sistema donde dominen corales duros en vez de un sistema donde dominen las macroalgas? Porque los corales duros ofrecen servicios ecosistémicos muy valiosos y ya lo vamos a ver, protegen la costa, mantienen, ¿se acuerdan de ayer? Mantienen la biodiversidad, 25% de la diversidad marina del planeta está asociado a estos sistemas. Y es muy diferente en sistemas donde dominan las macroalgas porque no hay la misma cantidad de refugios para albergar esta diversidad. Entonces, espero que el concepto de resiliencia haya quedado claro un poquito con esta explicación. Y algo muy importante es que básicamente el acercamiento de la resiliencia nos invita a que comprendamos el sistema de una forma un poquito más amplia. Entonces, muchas veces nosotros hemos separado el sistema natural y el sistema humano, como si fueran dos cosas muy distintas. Y lo que pasa es que nosotros como humanos hacemos parte de de este sistema socioecológico, ¿no? Porque básicamente hay componentes ecológicas en el sistema, ¿verdad? Como por ejemplo la diversidad, los hábitats, los procesos que hay en los ecosistemas. Y estos están profundamente conectados con también una parte social, que es, por ejemplo, la parte de la sociedad, la economía, la infraestructura, la tecnología. Hay interacciones entre ambos sistemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los ecosistemas a nosotros nos ofrecen servicios ecosistémicos, bienes, y nosotros a través de nuestras organizaciones podemos generar manejo y podemos retribuir a estos ecosistemas o podemos impactarlos, ¿verdad? Como vimos a través de nuestras actividades. Entonces, el acercamiento de resiliencia nos invita a que tengamos un poquito más de conocimiento sobre este sistema, que no solo veamos la parte ecológica o que entendamos un sistema sin ver la parte como comunitaria. Y luego tengo un videíto que vamos a ver qué hora es, yo creo que sí tengo tiempo, para que me gustaría como que lo veamos, es un video corto para poder entender qué principios pueden construir la resiliencia en un sistema. Entonces quisiera como que tomaran un poquito de nota de estos principios, cuáles son, solo que voy a dejar de compartir para compartir también sonido, que se me había olvidado. Y ahorita mismo les comparto, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Y vamos a ver si yo le hago... Deme un segundito que se me... Share sound. Quiero compartir esto. En teoría, debería de poder Ángela, solo compartir. que le des al volumen donde se comparte. Cuando Oh, compartes, ahí está el sí, sí, volumen. sí, sí, ya le Ajá, acabo de dar, pero ajá, ya. lo que no estoy logrando es pasar el video. Pero bueno, no Ajá. importa. Bueno, no importa. Eh, Cualquier cosa se los paso para que lo vean, pero los principios están acá, de todas formas. Entonces vamos a analizarlos. Es un libro muy interesante que se llama Principios para construir resiliencia y es como cosas que podemos pensar si nosotros a diferentes escalas queremos construir esta resiliencia en los sistemas donde estemos trabajando, ¿verdad? Si es en un sistema de manglar, si es un sistema de un bosque, si es en los arrecifes, cómo podemos utilizar estos principios para poder fomentar la resiliencia, ¿verdad? En estos lugares donde estamos trabajando. Entonces, imagínense que uno de los principios más importantes es justamente mantener la diversidad y la redundancia. Entonces, yo quisiera saber, según su perspectiva, su opinión, así lo puede ser lo más sencillo posible, pero ¿por qué creen ustedes que es importante mantener la diversidad y redundancia? ¿Qué es lo que nos traería la diversidad y la redundancia en un sistema? Como les digo, no tiene que ser una respuesta elaborada, puede ser algo como muy sencillo, como muy intuitivo. Que se conserven diferentes tipos de especies. Muy bien, exactamente, que se conserven diferentes especies. ¿Por qué? Porque las especies van a tener potencialmente diferentes respuestas ante los cambios y algunas van a ser más resistentes que otras. Entonces, que hayan varias y no solo la misma. Piensen, por ejemplo, si hay un cultivo, un monocultivo y llega una enfermedad,
pues justamente todos esos individuos probablemente van a estar afectados por esa enfermedad. Si es un monocultivo, porque es más fácil como una enfermedad afecte a una especie, ¿verdad? Como la pandemia nos afectó a nosotros, pero no a otras especies, ¿no? Pero si tenemos diversidad, entonces algunas especies tal vez van a ser afectadas y otras no. Y las que no estén afectadas pueden seguir tal vez construyendo y aportando en ese ecosistema, ¿no? Y el tema de la redundancia es porque justamente si hay varias especies haciendo el mismo tipo de rol, pues nos da un poquito de tranquilidad, ¿no? Que se va a poder seguir manteniendo ese rol en el tiempo. Fíjense que cuando uno vuela en los aviones, o sea, hay una redundancia de motores. Si uno falla, puede contar sobre los demás que no están fallando. Esa es la redundancia, poder de alguna manera construir como esta tranquilidad de que si algo falla, hay otras partes que pueden seguir tomando el relevo. Luego está también el tema de la conectividad y esto es bien importante para ecosistemas marino-costeros porque al estar conectado espacialmente, por ejemplo, entre manglares, pastos marinos, arrecifes, puede facilitar el flujo de organismos, el reclutamiento, la recuperación, ¿verdad? Se conecta la energía y la energía y la materia fluye entre diferentes sistemas y es importante, ¿verdad? Demasiada conectividad también puede ser algo malo, como nos pasó en la pandemia, que el mundo está tan globalizado que algo que sucedió en China, una enfermedad que surgió en China, se expandió rápidamente por el mundo por la globalización. Entonces, la conectividad no es que sea buena tener muchísimo, sino que hay a saber manejarla, ¿no? Saber manejar el tipo de conectividad que queremos preservar en nuestro sistema. Luego, otra variable muy importante es la variable de manejar los umbrales ecológicos y las retroalimentaciones. Porque digamos que esto es entender, ¿se acuerdan esa curva que les enseñé de resiliencia? Que hay una zona donde los arrecifes de corales pueden estar seguros de mantener su estructura y su funcionamiento y las retroalimentaciones, pero si pasamos de esa zona, que es una zona de umbrales, cambia abruptamente. Entonces, esto es importante mantener, observarlo, estudiarlo y tratar de mantener justamente el sistema lejos de esa zona de umbrales. Para ponerles una zona como algo concreto, por ejemplo, en los arrecifes de coral, si se aumenta la temperatura de más de 1 grado centígrado, por ejemplo, en los corales del Caribe durante más de 3 meses, eso puede generar blanqueamiento. Entonces, lo que se debe de tratar de mantener es las acciones, ¿verdad?, de manejo que pueden ayudar a disminuir este incremento de la temperatura. Eso es difícil porque es una acción global, pero también se puede trabajar con cosas un poquito más concretas, como por ejemplo cuántos individuos se pueden pescar en el sistema antes de alterar la función de esos individuos, ¿no? Y eso sí puede ser una decisión más local. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer desde este principio. Luego tenemos otro principio que es fundamental y estos tres principios principales, o sea, estos tres primeros principios que les presento son de origen más como ecológico y los otros cuatro son de origen social, cosas que podemos transformar en nuestra sociedad para justamente que los sistemas seamos más resilientes, que nos veamos como parte de la ecuación, ¿verdad? Entonces, fíjense que uno de los principios es algo bien interesante que se llama alentar el pensamiento complejo y adaptativo. Es decir, un pensamiento que es sistemático, que no solamente resume en compartimientos las cosas, sino que entiende las relaciones entre los diferentes elementos y que también aprende en el tiempo, ¿verdad? Es como una manera de pensar que no es lineal, sino que es entender que, por ejemplo, los sistemas son complejos y predecir lo que va a suceder es muy complicado, pero sí podemos tratar de entender un poco mejor las interacciones y aprender, ¿verdad?, de ellos en el tiempo y poder utilizar esos aprendizajes para, por ejemplo, mejorar la resiliencia. Otra cosa importante es alentar el aprendizaje, ¿verdad? Que es como seguir aprendiendo, seguir encontrando formas, herramientas para poder resolver problemas. Otra es ampliar la participación y la última es también promover lo que es la gobernanza policéntrica, que no sea tan jerárquico, que las decisiones siempre tienen que venir de arriba, sino que podamos organizarnos también como comunidad para tomar decisiones porque somos los que mejor conocemos
lo que sucede en un lugar, ¿verdad? Y una persona que está a kilómetros de nosotros, pues no sabe la realidad. Entonces también tener este tipo de gobernanza. Esto yo sé que es difícil en un país, por ejemplo, como Honduras, donde la política es tan compleja, pero este tipo de principios es para irlos poniendo a diferentes escalas. O sea, a mí siempre me gusta la idea de que no nos sintamos tan como con poco potencial para hacer las cosas, sino que nosotros a la escala que podemos aplicar buenos valores, buenos principios para transformar y mejorar nuestro entorno, y el tema de la resiliencia es una buena meta, ¿verdad? Que adquirir en nuestra vida, tanto desde un punto de vista personal como lo que vamos haciendo también por nuestra comunidad, nuestro ambiente, porque tener resiliencia significa justamente poder sobrellevar cambios y mantener nuestra esencia, nuestros valores, ¿verdad? Y eso es lo mismo para los ecosistemas. Entonces, con estas nociones un poquito teóricas de qué es la diversidad, de qué es la resiliencia, vamos a ver qué ejemplo podemos tener para manejar un ecosistema. En el caso de esta clase voy a emplear el caso de los arrecifes coralinos. Entonces, vamos a entender un poquito más lo que son los arrecifes. Después, bueno, me imagino que ustedes ya han visto un poquito de información sobre esto, pero seguramente va a ser complementaria a lo que ya conocen. Los arrecifes de coral, como vimos, son ecosistemas súper valiosos. Hay alrededor de, lo vimos en la clase anterior, 830.000 especies, o sea, casi 1 millón de especies asociadas a estos ecosistemas a nivel mundial. Y esto permite que se generen unos servicios importantísimos que pueden resumirse en tres, los más importantes: medios de vida a través de la pesca, el turismo, que son dos de los primeros servicios, y el tercero es la protección costera, que nos protege en los arrecifes de eventos extremos, tormentas y huracanes. Y de esta forma, pues podemos tener playas, costas, ¿verdad? Porque está este arrecife, que es una barrera natural, viva, protegiendo y disminuyendo alrededor del 90% la energía de las olas. Hola, ¿qué tal? Em, y estos servicios, estos ecosistemas nos brindan importantes servicios que están valorados a alrededor de $400.000 por hectárea por año, si están saludables. Esto brinda bienestar a alrededor de 1.000 millones de personas en 100 países distintos de nuestro planeta. Entonces es súper importante a nivel planetario, pero hemos visto en las últimas décadas que hay impactos importantes que están relacionados a variables determinantes que afectan directamente los arrecifes. La pesca, la sobrepesca, los nutrientes, la sedimentación, el aumento de temperaturas y todas las presiones relacionadas al cambio climático, a la carbonización del planeta. Entonces tenemos esta serie de variables estresoras, se llaman estresores justamente, que están impactando los arrecifes, y se ha visto una degradación a nivel global de las coberturas arrecifales, cambios importantes de las especies que están viviendo en los arrecifes, que ya no mantienen esta complejidad estructural. Entonces, en mi vida que he estudiado los arrecifes, he visto cambios drásticos en estos ecosistemas. Y el problema es que no solamente estamos hablando de estos factores em, como directos que los afectan, ¿verdad? ¿Por qué afecta la sobrepesca? Porque bueno, yo creo que ya vamos a ver en otra diapositiva justamente un poco más cada uno de estos, entonces ahorita me voy a quedar un poco general, pero estos factores, lo difícil y lo complejo es que no solo afectan los corales, sino sus servicios, y que están relacionados con otros factores que son más indirectos, como por ejemplo el aumento de la población en el planeta, porque genera más presión, más contaminación, más explotación, el sistema económico en el cual vivimos, que es un sistema económico muy hacia generar el lucro sin pensar, ¿verdad?, en el ambiente, en la sociedad. Es un ecosistema, es un sistema económico muy egoísta, muy poco sistemático. También tenemos la globalización, que hace como también influencia en estos temas, porque, por ejemplo, por estar tan conectados, pues se genera tanto carbono, ¿verdad? O sea, todo lo que generan los aviones, las computadoras que utilizamos, es una gran cantidad de carbono. También el tema de la pobreza, a veces tener estas situaciones en las que las personas pues tienen que sobrevivir y pues
Básicamente, pues no tienen el tiempo tampoco para estar pensando en cuestiones ambientales o no son las circunstancias o los ricos aprovechan de los recursos de la tierra, pero no los pobres, una desigualdad, ¿verdad?, en este planeta. Y tenemos también algunas cosas que sí son positivas, como prácticas culturales, de protección. Esto se practica mucho, mucho en el Pacífico. El Pacífico tiene comunidades que son muy arraigadas a los recursos marinos, entonces son muy protectoras también de los recursos marinos y estas tradiciones nos pueden enseñar. Y además hay todas estas capacidades de hacer manejo, ¿no? Entonces ahí es donde yo quiero venir. ¿Cómo podemos utilizar la resiliencia para el manejo, para manejar los ecosistemas coralinos de una forma más adecuada? Esto es para que ustedes tengan idea, por eso les decía que lo íbamos a ver un poquito más en detalle, de cómo si tienes como estresores en el sistema, estos estresores pueden interactuar entre ellos y acumularse. Entonces, por ejemplo, tenemos toda la familia de estresores que está relacionada al cambio climático. Aquí podemos tener temas de estrés térmico, más huracanes, cambios en corrientes, el nivel del mar que aumenta, la acidificación de los océanos, algo que se llama desoxigenación, que es cuando ya no hay oxígeno en el agua. Todo eso está relacionado, fíjense, al cambio climático, o sea, no solamente es la temperatura que aumenta, es mucho más detrás de todos los factores del hecho de que haya más CO2 en la atmósfera y más CO2 en el océano, nos crea una serie de consecuencias. Y a esto hay que también ponerle todo el tema del el desarrollo costero, que el desarrollo costero, si no está bien hecho, trae sedimentación, trae más nutrientes, trae contaminantes orgánicos, trae presión de pesca, trae cambios físicos en los ecosistemas. Entonces, es una cuestión bastante compleja. Aquí justo solamente es para que veamos la complejidad de la situación que están viviendo los arrecifes, ¿verdad? Y cómo estos diferentes estresores van a tener un impacto en aspectos como el crecimiento de los corales, el reclutamiento, que es cuando la larvita llega a un nuevo lugar y se asienta para poder desarrollar una nueva colonia, eh, y cómo puede también afectar, por ejemplo, la red trófica, generando cascadas tróficas, cosas como desregulaciones en un ecosistema. Y esto puede provocar también, todos estos impactos pueden provocar blanqueamiento, enfermedad, mortalidad. Y entonces estamos perdiendo cobertura por esta interacción de estos diferentes estresores. Entonces suena como muy, muy fuerte, pero fíjense que algo bien impactante es que hay muchas consecuencias de dos causas, que es el cambio climático y el desarrollo costero. Entonces, si nosotros supiéramos, o sea, si nosotros dentro de nuestra manera de funcionar como sociedad o de nuestra manera de funcionar también como comunidad, individuo, mejoramos nuestras prácticas para disminuir lo que causa el cambio climático, que es el CO2 prácticamente y algunos otros gases, y los efectos negativos del desarrollo costero, si tratáramos esos problemas desde raíz, disminuiríamos todas estas consecuencias. Entonces, lo que enseña el acercamiento de resiliencia es entender este sistema complejo y tratar de entender las causas justamente que están en la raíz de los problemas y poder como ir a ver cómo los solucionamos, ¿no? Esto también para plantearles un poquito cómo se han degradado los arrecifes a nivel mundial. Esta es una gráfica solamente permítanme, de la cobertura coralina a nivel mundial desde los años 80 hasta los años 20 y en los años 80-2000 más o menos estuvo estable el promedio, después disminuyó fuertemente, volvió a mejorarse y después está disminuyendo paulatinamente. Y esto tiene que ver mucho con los episodios de calentamiento de la temperatura y los momentos de blanqueamiento. Se ha perdido 8% desde el primer blanqueamiento registrado que fue en el 98 y desde el 2010 que han habido blanqueamientos frecuentes, que son estas líneas rojas, se ha perdido 14%. Entonces, esta es la situación actual en la que vivimos y para contarles un poquito más de la región del Caribe, que es la región en la cual Honduras pues tiene costas y arrecifes, además del Pacífico, pero es que en el Pacífico tal vez hay estructuras como ecosistemas rocosos, pero arrecifes de coral tales así como en el Caribe, que son muchísimo más diversos y abundantes, pues no se tiene un conocimiento son diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Entonces yo ahorita estoy hablando de los arrecifes del Caribe, porque es esta zona cercana a Honduras donde hay más diversidad asociada a los arrecifes.
Entonces lo que tenemos aquí es una figura que nos enseña cómo el porcentaje de cobertura coralina en los años 70 y 83 oscilaba alrededor de 35%. Y después de un cambio importante, unas enfermedades que surgieron en los años 80, eh, se enfermaron unos corales importantes, se enfermó también un herbívoro importante, entonces como especies que tienen un rol funcional clave, cayó la cobertura y desde entonces pues solo ha ido bajando. Y esto es porque justamente lo que sucedió en el Caribe es que es una zona que desde la conquista ha estado bastante sometida a impactos humanos, porque en la conquista, cuando los españoles llegaron a todas estas islas, estos países, empezaron a cambiar las actividades del suelo, transformaron bosques en lugares de cultivo, eso generó mucha contaminación, nutrientes que llegaron al mar. También hubo más consumo de las especies, sobre todo las especies grandes se perdieron, se extinguieron varias especies. Había una foca en el Caribe que se llamaba foca monje que se extinguió porque justamente se la comían por la carne. Entonces fuimos perdiendo como estos organismos grandes que manejaban como las redes tróficas y afectamos crónicamente el sistema. Entonces cuando el sistema se afecta crónicamente, estamos erosionando la zona de umbrales. Si la zona de umbrales estaba como en ese medio de la diapositiva, con los estresores crónicos, el sistema se vuelve más inestable, se mueve la zona de umbral y después un estresor muy fuerte. Los estresores crónicos son los que son intensos, como los nutrientes, la sobrepesca y este tipo de estresores que son como alargados en el tiempo, suceden durante largos periodos de tiempo, décadas. Pero luego hay unos estresores que son muy intensos y como cortitos en el tiempo, como un huracán, el blancamiento, un brote de una enfermedad. Y estos entonces cuando llegaban, pues empujaron el sistema. Y lo que hemos visto en el Caribe es que se ha perdido la cobertura de coral de manera muy, ahorita están en coberturas muy bajas y lo que ha proliferado es otro tipo de organismos, las macroalgas. Entonces, ahora que les he contado la situación triste de los corales, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Entonces, la propuesta aquí principal a nivel ecológica, porque podemos hablar de cosas sociales, pero eso no es tanto mi tema, entonces me voy a centrar en cuestiones ecológicas, es fomentar estos principios de resiliencia que yo les había hablado. Entonces, ¿qué podemos hacer con la diversidad y redundancia? Manejar las retroalimentaciones y fomentar conectividad. Entonces, para cada uno de ellos, lo que conviene entonces es que se impulse, por ejemplo, a través de áreas protegidas, la protección de la diversidad y la redundancia que existe en los ecosistemas coralinos. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de especies, tanto de corales duros como de peces, vamos a tener mayor respuesta del sistema ante los estresores. Y a mayor redundancia, especies que hagan similares roles tróficos, podemos tener un poco de seguridad, ¿verdad? Frente a estresores. Entonces, ¿cómo se puede proteger la diversidad y la redundancia? Es creando áreas protegidas, áreas, por ejemplo, de no pesca, en la cual pues se puedan cumplir las normas y se permita que el sistema prospere, ¿verdad? Que no hayan actividades humanas que impacten la diversidad. De esa forma, pues podemos darle tiempo al sistema de prosperar y de recuperarse. Manejar la conectividad, ¿cómo se puede hacer? Entendiendo un poquito cuáles son las zonas, por ejemplo, que son que aportan temas como de larvas, que están aportando como nuevos individuos, ¿verdad? A otros sistemas. ¿Cómo se puede manejar la conectividad? También es respetando la conectividad entre ecosistemas como los manglares, los pastos marinos y los arrecifes. Es decir, integrando este tipo de información que tiene que hacerse con estudios tanto genéticos como de corrientes. Son estudios un poquito más complicados, pero vale la pena incorporarlos dentro de nuestra forma de seleccionar, por ejemplo, áreas protegidas o redes, ¿verdad?, de áreas protegidas. ¿Cómo podemos manejar los umbrales? Pues es un poquito lo que yo les decía, que al final hay muchas consecuencias, pero las causas, si nosotros disminuimos, si nos mantenemos en valores de pesca que sean favorables para el sistema, si nos mantenemos en valores de temperatura bueno, de CO2 que sean favorables para el sistema, que no provoquen blanqueamiento, que no provoquen acidificación,
y también niveles de calidad de agua favorables. Si manejamos estas tres variables, CO2, pesca y nutrientes, y nos mantenemos en una zona donde estas variables no tienen un impacto tan fuerte a nuestros sistemas, podemos permitir que el sistema esté menos estresado y que, por ejemplo, si hay un cambio, si hay un huracán, se recupere más fácil o resista más. Entonces, también manejando las causas es como podemos inferir en los sistemas. Y lo que se busca, por ejemplo, en el Caribe es que al menos las coberturas de coralina prosperen a más de 10%, porque este valor se ha estudiado que es un valor donde tenemos el equilibrio entre la construcción arrecifal y digamos que la bioerosión y lo que se pierde es un equilibrio que va hacia arriba, hacia construir que no haya tantas macroalgas porque les quitan el espacio a los corales y que hayan herbívoros para poderse nutrir de estas macroalgas, como los peces loro, los erizos, y también depredadores que permitan mantener la diversidad en el sistema, porque los depredadores topes son los que regulan las demás especies para que hayan un sistema más balanceado. Entonces, esto es lo que podemos hacer a nivel de umbrales y también entender cómo funcionan las retroalimentaciones, que son las otras como palabrita técnica que he utilizado, que es cuando, por ejemplo, entendamos que si le ponemos nutrientes a un sistema, lo que va a hacer es fomentar que haya más macroalgas. Y si hay más macroalgas, va a haber más nutrientes. Y eso es una retroalimentación que se llama positiva porque se amplifica. Y hay otro tipo de retroalimentación que se llama negativa porque regula, que es cuando, por ejemplo, tenemos depredadores que consumen algunos organismos y así esos organismos están regulados y no se generan cascadas tróficas. Entonces, eso es otra cosa que es un poquito complejo de entenderlo, pero es importante también cuando manejamos en base a resiliencia. Entonces, básicamente, para terminar ya la parte de manejo en base a resiliencia, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos que entender el sistema. Ya vieron que fue un poquito tal vez exhaustivo, pero traté de presentarles cómo funciona el sistema complejo de los arrecifes. Entonces, es importante que cuando querramos aplicar este concepto de la resiliencia, tengamos información, ¿verdad?, sobre nuestro sistema complejo, que podamos tener como los diferentes como elementos del sistema que son claves y, por ejemplo, entender cuáles son los estresores de este sistema y cómo reducirlos, ¿verdad? Porque las medidas de manejo serían aquí, entonces, reducir los estresores. Eso sería una medida de manejo muy importante. Luego también en el mundo hay arrecifes que se han comportado de manera que han prosperado a pesar de los estresores y estos son como laboratorios naturales que podemos tratar de estudiar, monitorear para entender qué está pasando en esos lugares y poderlo aplicar, ¿verdad? A lugares que nosotros vemos que queremos proteger. También manejar integralmente es súper clave, es decir, no solamente pensar que el océano es el océano, sino todo lo que ocurre en la tierra impacta en el océano. Si estamos teniendo camaroneras, si estamos teniendo desarrollo costero, va a tener un impacto en nuestros sistemas marino-costero. Otra cosa que es importante es restaurar de manera activa, porque no solamente ahora con lo que ha pasado, con todos estos cambios, poder reducir los estresores es suficiente, sino que también es clave que podamos ayudar, ¿verdad?, a los ecosistemas. Así como a veces sembramos árboles en los bosques, se pueden sembrar corales y practicar la restauración activa. También es importante que las comunidades estén empoderadas, que sepan lo valioso que son sus ecosistemas, los ecosistemas en los cuales viven, ¿verdad? Si están cercanos a manglares, a bosques inundados, si están cercanos a arrecifes, a pastos, por qué son importantes estos ecosistemas. Y a partir del empoderamiento, pues también hacer, ¿verdad?, acciones para protegerlos y para que no solo los políticos tomen malas decisiones sobre ellos, que muchas veces solo es lo que vemos, ¿verdad? Que hay muy malas decisiones políticas y económicas en relación a nuestros ecosistemas. Y también hacer manejo adaptativo, que es un manejo que aprende, que es un manejo que no se queda estático, sino que siempre estamos aprendiendo de lo que estamos realizando. Y bueno, esta es la parte de la resiliencia que yo tenía. Entonces, ahorita lo que me gustaría es que podamos tener un tiempito para preguntas, para ver las preguntas y terminemos con unas conclusiones colectivas después de las preguntas. Entonces, voy a buscar simplemente las preguntitas para fomentar la participación.
Había entonces la pregunta como, ¿qué significa que es que un ecosistema sea resiliente? Entonces vamos a ver si, y no tiene que ser tan técnico. Yo sé que esta parte es un poquito técnica, pero no se preocupen, es como más también intuitivo, es como capturar un poquito lo que entendieron de la esencia y si no también lo podemos seguir platicando. Bueno, en ese caso sería la capacidad de un sistema de persistir los cambios, ¿verdad? Excelente, excelente, perfecto. Y persistir significa a nivel como un poquito más técnico, mantener la estructura, el funcionamiento y las retroalimentaciones. Porque miren, voy a solo conectar mi computador 2 segundos. Los sistemas siempre van a cambiar. Lo único constante es el cambio, decía Epicteto, un griego, y tiene toda la razón. O sea, como dice la canción de Mercedes Sosa, cambia todo, cambia. Pero que cambie en un, como en un, de una forma no drástica, que el sistema siga siendo un arrecife, que no cambie hacia un sistema de macroalgas, que eso ya no es un arrecife, ¿verdad? Nosotros también a lo largo de nuestra vida cambiamos. Somos niños, somos bebés, somos niños, somos adultos, pero mantenemos nuestra esencia, entonces por eso seguimos siendo nosotros mismos, ¿verdad? Entonces un poquito ese paralelo con los ecosistemas, que justamente hay un punto de umbrales donde si se pasa ese punto de umbrales ya el sistema cambió drásticamente y es bien difícil que el sistema vuelva a recuperarse. Entonces muchas gracias, Diego. Perfecto. La siguiente pregunta sería, menciona 3 presiones humanas del antropoceno que afectan a los ecosistemas marinos. Entonces esa fue la parte donde les enseñé las gráficas, donde habían como presiones humanas. Y esta época del antropoceno se conoce así porque somos los humanos, em, está ligado al término antropo, ¿verdad? Humano, que somos los principales motores de cambio de todo el sistema natural. Eso es mucha responsabilidad y es la realidad actual. Entonces, ¿qué podrían decirme de 3 presiones humanas que están caracterizadas que son características de esta época que están presionando? La, la so- sería un, Sí, te escuché más o menos sobre pesca, dijiste, o sobre explotación. No sé por qué no te escucho, fíjate, Scarlett. Lo siento. sobre pesca. Sí, Sobre la pesca. sí, la sobrepesca, muy bien, excelente. ¿Qué otro Sí, importante? la sobrepesca. La sobrepesca y la sobreexplotación en general, incluso la acuacultura extensiva, la agricultura extensiva, ¿verdad? Todo lo que tenga sobreexplotación. Muy bien. ¿Qué otro presión fuerte les mencioné mucho durante toda la exposición? Lo del cambio climático, que al final pues los Exactamente. somos responsables de eso. Sí, porque es climático de origen antropocénico, porque los cambios climáticos han existido en el planeta, pero este es debido a las actividades humanas que aumentan el CO2, el óxido nitroso y el metano, que son gases de efecto invernadero. Entonces eso hace que las temperaturas del planeta cambien y al cambiar la temperatura hay una maquinaria detrás climática que es muy compleja y muchas cosas cambian, corrientes, vientos. ¿Se ha fijado que las estaciones ya no son tan claras? Eso tiene que ver con todos estos cambios, la variabilidad, que ya no tenemos como condiciones estables, hay mucha variabilidad. Entonces, muy bien, cambio climático sobre explotación. Y hay otra que es bien interesante y bien importante. ¿Qué estamos haciendo en los suelos? Mencionaba una del desarrollo costero. Muy bien, sí, estamos haciendo cambios en el uso del suelo, ya sea desarrollándolo para urbanizaciones o para actividades agrícolas. Y eso cambia profundamente el ciclo de nutrientes, o sea, todo lo que se altera mucho porque los bosques y las junglas y los manglares y muchos lugares así donde las plantas son las especies ingenieras,
participan en los ciclos de los nutrientes y reciclan, mientras que cuando se quita ese sistema, todos esos nutrientes se lavan o los contaminantes se van para el mar. Entonces cambian las condiciones del agua. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cómo se llama el cambio en el que un ecosistema pasa de un estado dominante a otro diferente? A ver si se recuerdan de esto, es en la diapositiva donde les expliqué la resiliencia, que cuando se pasa la zona de umbrales, hay un cambio de... Régimen ecológico. Sí, un régimen ecológico o técnicamente cambio de fase se llama, cambio de fase. Pero muy bien. 9. ¿Por qué la complejidad estructural de un arrecife puede aumentar su resiliencia? Esta tal vez es un poquito más analítica, pero sí, recordemos un poquito por qué puede haber, si hay complejidad estructural, ¿qué significa a nivel de la diversidad? Bueno, porque gracias a esto puede ofrecer lo que son refugios. E igualmente existe diversidad de hábitats que permitiendo que otras especies sobrevivan ante estas perturbaciones, ¿verdad? Excelente, perfecto. Entonces, si hay más complejidad, hay más refugios, hay más diversidad, y si hay más diversidad, hay más capacidad de respuesta del sistema y mayor redundancia, seguramente, ante algún cambio, ¿verdad? Y finalmente, la última pregunta, ¿por qué tener varias especies que cumplen funciones similares puede ayudar a que un sistema o un ecosistema mantenga sus funciones después de una perturbación? Bueno, en este caso porque existe lo que es el concepto que usted nos mencionó, que es la redundancia funcional, ¿verdad? Perfecto, exactamente. Muy bien respondido. Qué genial, chicos. Les felicito. Pues esto es la parte de las preguntas. Ahora, no sé, tenemos tal vez 5 minutos, me parece. Si quieren hacer alguna conclusión o contarme un poquito qué fue lo que más les impactó del tema de la resiliencia para concluir. Es bastante Yo tenía, interesante. Sí, Celeste. Quería primero hacer una pregunta, creo, y después, Diego, terminamos contigo. sí, tenía una pregunta. Sí, claro. Quería saber cómo el exceso de nutrientes afecta a lo que son los corales. Qué buena pregunta. Pues mira. Lo que pasa es que los corales, les conté ayer, que tienen más o menos 500, 450 millones de años en el planeta, las especies coralinas, ¿verdad? El grupo, los nidarios. Y en general, ellos se desarrollaron en ambientes que se llaman oligotróficos, es decir, tienen pocos nutrientes. Entonces, en estos ambientes, ¿cómo lograron los corales prosperar? Porque tienen una relación simbiótica con un microorganismo, que es un organismo que se llama zooxantelas. Entonces, dentro de los corales que son como medusitas, las medusas, ¿verdad? Pero los corales son como medusas dadas vueltas, con tentáculos hacia arriba y asentados al sustrato. Y dentro de su piel, que es solo tienen dos tejidos, los nidarios. Entonces, en el tejido epidérmico, ahí tienen millones de estos microorganismos. Y estos microorganismos hacen la fotosíntesis como las plantas. Entonces ellos básicamente le dan todos los nutrientes a los corales. Es una situación de reciclaje. Los organismos capturan básicamente los nutrientes del ambiente exterior y la luz, los transforman en materia orgánica, en glucosa y otros componentes. Los corales comen eso, ¿verdad? El 80 al 90% de su energía son esos, lo que produce este organismo, estos microorganismos, y devuelve a los organismos los nutrientes. Entonces es un reciclaje ahí. Entonces no se necesitan muchos nutrientes externos. Y los corales crecen muy lentamente, utilizando un poco esa energía que consumen que obtienen con los simbiontes, ¿verdad? Con los zooxantelas. Entonces, ¿qué pasa si tú evolucionaste 450, 500 millones de años en ambientes con pocos nutrientes y luego vienen los seres humanos con todas sus actividades y traen un montón de nutrientes a los ambientes marino-costeros? Estás alterando la química de las aguas donde ellos viven, y ahí empiezan a crecer las macroalgas porque ellas adoran los nutrientes como el sargazo. Ustedes han escuchado lo que ha pasado en Honduras. Las macroalgas, cuando hay nutrientes y luz, proliferan. Ellas crecen rápido, ellas no crecen lentos como los corales. Entonces estamos dando esos cambios de fase.
De hecho, los nutrientes son como de las cosas más fuertes que están provocando los cambios de fase, fíjate, Celeste. Espero haber respondido a tu pregunta y que comprendas mejor por qué. Sí, muchísimas gracias. Ok, genial. Pues un minutito entonces, si alguien quiere tomar la palabra para concluir y escucharles un poquito. Más que todo yo quería hacer un comentario de conclusión, ¿verdad? De que es bastante interesante todo esto lo que observamos. Sobre todo me llamó bastante la atención el concepto de eso de redundancia funcional, ¿verdad? De que si de repente si una especie por alguna razón desaparece, hay otras especies que están en esa lista que pueden cumplir con esa misma función ecológica, ¿verdad? En Ujú, este caso también eh, es bastante interesante el hecho de que nosotros tenemos que promover esa conservación hacia los arrecifes de coral, ¿verdad? De que conocemos todas sus funciones, pero en este caso nosotros no tenemos esa conciencia, ¿verdad? De que más que todo los utilizamos como para... Han habido bastantes consecuencias, como las que usted mencionó, sobre lo que era la extensión territorial y en este caso hay gente que las utiliza para lo que son joyerías incluso, ¿verdad? ujú, Entonces, en este cierto. caso es bastante interesante e igualmente recuerdo que la doctora también nos mencionó un tema bastante que aquí que se creía nulo la existencia de lo que era arrecifes aquí en el Golfo de Fonseca, ¿verdad? En este caso se hicieron lo que eran los análisis y todo, entonces se pudo comprobar de que sí nosotros contamos con lo que son arrecifes, en este caso eran arrecifes de fondo rocoso, ¿verdad? Ok, qué interesante, sí, exacto. O sea, y qué importante es como fomentar, entender, comprender un poquito más y fomentar el valor, ¿verdad?, de nuestros ecosistemas. Ojalá que esta clase haya dejado algunas semillitas justamente de conciencia y de conocer un poquito más los sistemas desde un enfoque ecológico, más sistemático y que bueno, que hayan aprendido muchísimo. Y yo creo que ya es hora de terminar la clase, ¿verdad, Vanessa? Y los chicos se acercan para despedirnos. Vamos a ver, voy a quitar aquí el fondo. Sí. Ah, aquí están, pero voy a quitar desenfocar. Aquí. Ahora sí. Gracias, gracias chicos y chicas por haber estado. Me alegra mucho que hayamos compartido un poquito. Cuídense mucho y ahí Sí, estoy a la orden. está Cualquier cosa. bien. Buena Gracias, clase. Ángela, muy Ujú. amable. Nos Feliz vemos. y muy contenta porque los chicos han aprovechado al máximo, sobre todo han estado bien participativos. Sí, eso Gracias. estuvo muy bonito. Sí, Felicidades. Nos vemos, chicos. sí. Chao. Chao, Ángela. Muchas gracias. A ti, gracias. Adiós. Bye. Bye.